Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Igual espero que toda su familia también lo esté. Bien, este día vamos a dar continuidad a la unidad número 2 con la excepción que pues ahora vamos a dejar de lado un poco los compuestos inorgánicos y vamos a centrar nuestra atención en el estudio de un grupo de compuestos que yo sé que muy probablemente a muchos de ustedes les encanta, les han fascinado desde que cursaron la química orgánica 1 y pues para los que llevan la química orgánica 2 en este ciclo pues se estarán dando gusto con todos los grupos funcionales y las diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo en ello. Pues bien, este día vamos a estudiar en esta hora un poco acerca de los compuestos orgánicos, pero orientado desde el punto de vista biológico, es decir, todas aquellas biomoléculas orgánicas que son indispensables para la vida, como lo son los carbohidratos, los lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Estos serán los 4 grupos de biomoléculas muy importantes que vamos a estar estudiando. Bien, el contenido que vamos a estudiar para este día, pues primero que nada vamos a recordar un poquito, yo sé que ustedes son expertos, lo recuerdan muchísimo mejor que yo. Vamos a estudiar un poco acerca del átomo de carbono, sus características e importancia. También vamos a revisar bien brevemente algunos grupos funcionales y pues lo grueso del contenido que son las diferentes macromoléculas, de las cuales vamos a estudiar un poquito acerca de qué son, cuáles son sus estructuras, la clasificación de cada una de ellas y por supuesto la función biológica que éstas desempeñan en los seres vivos. Dentro de los objetivos, pues esperamos que al finalizar la clase ustedes comprendan la importancia del carbono para todos los seres vivos, así como también que analicen cómo los diferentes grupos funcionales inciden en las diferentes propiedades de las moléculas orgánicas. También pues que reconozcan las diferentes macromoléculas que pueden estar presentes en los seres vivos. Y pues finalmente, que comprendan las funciones que estas macromoléculas desempeñan en los seres vivos. Para esta clase, el capítulo o la referencia bibliográfica que deben de consultar es el capítulo 3 de la biología de Solomon, titulado La química de la vida, compuestos orgánicos. Muy bien. En la clase anterior veíamos pues los primeros 2 niveles de organización biológico, los cuales eran el nivel atómico y el nivel molecular. Además vimos que dentro del nivel molecular se requiere, para poder estar en el nivel molecular, se requiere la formación de enlaces y veíamos que pueden existir 2 tipos de enlaces, el enlace iónico y el covalente. Sin embargo, el enlace que es indispensable para la vida porque permite la formación de moléculas es el enlace covalente. ¿Sí? Este será el enlace indispensable para la vida. Mientras que el enlace iónico pues produce también algunas sustancias de interés, pero este solo me produce asociaciones de iones. Muy bien, ese solo era como para un breve repaso. Muy bien. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Pues bien, los compuestos orgánicos, como yo sé que ya ustedes saben, ya ustedes pues tienen muy claro qué son los compuestos orgánicos, pero vamos a recordar un poquito. Los compuestos orgánicos no son más que todas aquellas sustancias que están conformadas por átomos de carbono en su estructura, ¿sí? Puede ser que tengan una estructura lineal, cíclicas o estructuras muchísimo más complejas con grandes ramificaciones
o incluso esta que tenemos acá. Pueden ser moléculas desde muy sencillas hasta moléculas muy grandes. Y esto pues gracias a las diferentes propiedades que tiene el átomo de carbono de poder formar 4 enlaces con moléculas vecinas, tanto con el átomo de hidrógeno como con cualquier otro, con cualquier otro átomo. Entonces, sistemáticamente podemos decir que los compuestos orgánicos son aquellos en los que los átomos de carbono se unen entre sí, formando enlaces covalentes para formar el esqueleto o una cadena carbonada de una molécula. Muy bien, entonces dentro de las particularidades que tiene el átomo de carbono y que le permite poder formar esas múltiples asociaciones con muchos otros átomos más, porque no solamente existen enlaces covalentes entre carbonos y carbonos, sino que también con algunos otros grupos funcionales. Y esto pues se debe en gran parte gracias a que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, los cuales pues puede completar su capa de valencia formando un total de 4 enlaces. Gracias a estos 4 electrones de valencia que existen en su última capa, él tiene la capacidad de aceptar o de formar 4 enlaces ya sea con carbonos o con otras sustancias, ¿sí? Además, tridimensionalmente, el átomo de carbono unido con otros átomos tiene la capacidad de adquirir un arreglo tridimensional en forma de tetraedro, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Muy bien. Entonces, el átomo de carbono, una vez que ha formado enlaces covalentes con otros átomos de carbono, puede ser que forme estructuras lineales sencillas, donde existan solo enlaces sencillos, pero también puede ser que el carbono forme dobles enlaces entre sí. Y finalmente, sabemos que los átomos de carbono inclusive pueden llegar a formar hasta enlaces triples gracias a estos 4 electrones de valencia, ¿sí? Y pues una cadena muy sencilla inclusive puede irse alargándose o complicándose como la naturaleza así lo quiera, ¿sí? A veces la naturaleza es muy caprichosa. Muy bien, inclusive puede llegar a formar ciclos donde pues sus enlaces sean sencillos o como en el caso del benceno, donde existen enlaces dobles conjugados. Pues bien, cada átomo de carbono también puede formar las cadenas carbonadas de grandes moléculas, debido a que los enlaces carbono-carbono son fuertes y no se rompen fácilmente. Es decir, los átomos de carbono, pues dentro de los seres vivos, forman estructuras moleculares o moléculas extremadamente grandes que tienen la capacidad de mantenerse estables y de no hidrolizarse ante el medio interno gracias a esa estabilidad que tienen esos enlaces covalentes del carbono, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo en donde pues los átomos de carbono han formado enlaces con otras moléculas, ¿sí? Acá tenemos un carbono carbonilo, también un enlace con un grupo amino. Y este pues es un aminoácido que se conoce como histidina. En gran parte, toda esta versatilidad que tienen los compuestos orgánicos se deben gracias a que ellos, pues aparte de que sus enlaces son muy estables y además que pueden formar enlaces con muchos otros átomos, también ellos tienen la capacidad de formar isómeros, los cuales pues son compuestos que tienen una misma fórmula molecular pero que tienen estructuras distintas y que por tanto van a tener propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Y en ese sentido, pues existen 3 grandes grupos de isómeros, los cuales pueden ser los isómeros estructurales, geométricos
y los enantiómeros. En el caso de los isómeros estructurales serán aquellos tipos de isómero que pues tendrán misma fórmula molecular, como ustedes lo pueden ver acá, pero que difieren en el arreglo o en la disposición de los enlaces covalentes de sus átomos en la cadena carbonada. Y acá ustedes pueden ver una molécula de etanol y esta molécula de dimetil éter. Si se fijan, tienen la misma fórmula molecular, pero tienen disposiciones o arreglos distintos, lo que provoca que aunque estos compartan una misma fórmula molecular, sean compuestos totalmente distintos con propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Muy bien. En el caso de los isómeros geométricos, serán aquellos isómeros que por lo general deben de poseer dobles enlace y que sus grupos funcionales pues tienen un arreglo o una configuración en el espacio distinto y además son conocidos como isómeros cis y trans, ¿sí? Si se fijan, el arreglo o la disposición o la orientación que tienen en este caso estos grupos metilos pues varía y eso es lo que provoca que los isómeros tengan funciones o que tengan propiedades diferentes. Y finalmente tenemos los isómeros conocidos como enantiómeros, los cuales pues son un tipo de isómeros que tienen la capacidad de desviar la luz dependiendo el tipo de isómero del que estemos hablando. Una de las características muy importantes de este tipo de isómeros es que poseen un carbono asimétrico o también conocido como carbono quiral. Un carbono quiral es aquel que está unido a 4 átomos o a 4 sustituyentes diferentes. Y acá lo podemos ver, ambos isómeros tienen 4 sustituyentes distintos y además de tener un carbono quiral, también ellos tienden a ser imágenes en el espejo. Y habrá un isómero que desvíe la luz a la derecha y otro que la desvía a la izquierda. Algo muy importante que deben de tener en cuenta es que a pesar de que en estos isómeros poseen la misma fórmula molecular, las células no se engañan. ¿Cómo así? Una célula tiene la capacidad de reconocer el tipo de isómero que ha ingresado a ella. Por ejemplo, ustedes pueden decir en el caso de los enantiómeros que tienen exactamente los mismos sustituyentes, pero si se fijan están ubicados o están distribuidos de forma contraria. Por eso se dice que son imágenes en el espejo, porque no son superponibles. Entonces, una célula puede reconocer si el isómero que ha llegado a ella es un isómero L o un isómero D o un isómero dextrógiro, ¿sí? Y un ejemplo de esta, y pues algo, digamos, la importancia de por qué las células tienen la capacidad de diferenciar este tipo de isómeros es en el caso de los medicamentos. Por lo general, los medicamentos son una mezcla de isómeros de tipo enantiómero, ¿sí? Y acá yo les tengo dos ejemplos, del ibuprofeno y el albuterol. En el caso del ibuprofeno, pues viene comercializado como una mezcla del enantiómero S y el enantiómero R. Sin embargo, si ustedes se fijan acá en la tablita, solo el enantiómero S es quien tiene el efecto terapéutico, mientras que el ibuprofeno de tipo R es ineficiente, es decir, que no tiene ningún efecto farmacológico. Y este medicamento, como ya ustedes sabrán, es muy utilizado para el dolor y la inflamación. En el caso del albuterol, un medicamento utilizado para el asma, en este caso
El enantiómero que tiene la actividad farmacológica es el enantiómero R. En cambio, el enantiómero S incluso no tiene actividad farmacológica, inclusive tiende a ser tóxico para la salud. Entonces, en el caso del albuterol, solo se comercializa el medicamento en su forma R. Entonces vean la importancia de por qué como farmacéuticos nosotros desde ya vayamos conociendo este tipo de cosas, porque si alguno pues de ustedes llega a trabajar en una industria farmacéutica que se lleva en investigación y desarrollo o algo por el estilo, pues debe de tener muy en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué tipo de enantiómero es el que necesito o cuál es el que estoy sintetizando con este proceso químico? ¿Sí? Porque realmente esto influye mucho en el bienestar de la persona que va a administrarse este medicamento. Muy bien. Aparte de lo que hemos hablado de todas estas propiedades del carbono y pues su gran versatilidad para formar múltiples enlaces con moléculas semejantes o diferentes, también tenemos que decir algo muy importante. La clave para el funcionamiento en el caso de las moléculas biológicas o de las macromoléculas que vamos a estudiar son los diferentes grupos funcionales, porque realmente una molécula o una cadena carbonada que solo posee átomos de hidrógeno o de carbono, pues es simplemente un hidrocarburo. Pero en el caso de las macromoléculas, muchas de ellas pues varían su funcionamiento y su importancia biológica de acuerdo al grupo funcional que éstas posean. Y acá pues les enlisto una tablita en donde se detallan algunos de los principales grupos funcionales que tienen importancia biológica. Primero pues tenemos los hidrógenos, los famosos hidrógenos, los cuales pues le confieren a la molécula, dependiendo de la molécula que estemos hablando, pues le confieren un carácter polar o no polar, dependiendo pues de los enlaces que intervengan. Y prácticamente este tipo de enlaces intervienen en reacciones de deshidratación y de hidrólisis. Y pues como sabemos, prácticamente todas las moléculas orgánicas tienen este tipo de enlace. Otro grupo muy importante es el grupo hidroxilo, el cual le confiere a las moléculas un carácter polar y va a intervenir en reacciones de deshidratación y de hidrólisis. Y vean que en este caso el grupo hidroxilo está presente en carbohidratos, ácidos nucleicos, alcoholes, algunos ácidos y esteroides. Un tercer grupo funcional es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo le confiere a las moléculas un carácter ácido y es muy importante porque interviene en la formación de los enlaces peptídicos que están presentes en las proteínas. Por tanto, este enlace nosotros en moléculas biológicas los podemos encontrar en aminoácidos y en ácidos grasos. Un cuarto grupo funcional es el grupo amino. ¿Sí? El grupo amino le confiere a las moléculas un carácter básico y este podría unirse a un hidrógeno adicional y así poder adquirir una carga positiva. La importancia del grupo amino radica en que este, junto con el grupo carboxilo, intervienen en la formación de los enlaces peptídicos. Por ende, pues se va a encontrar presente en aminoácidos y también en ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. También tenemos otro grupo muy importante, el cual es el grupo fosfato. El grupo fosfato se va a encargar de conferir a las moléculas orgánicas un carácter ácido. Y la importancia de este grupo funcional es que permite que los nucleótidos de los ácidos nucleicos se enlacen los unos con los otros. Además, el grupo fosfato es un grupo portador de energía muy importante para la formación de ATP, el cual, como ya sabemos, es la moneda energética de todos los seres vivos. El grupo fosfato está presente
tanto en ácidos nucleicos como en fosfolípidos. También tenemos el grupo metilo, el cual confiere a las moléculas un carácter no polar, por lo que provoca que éstas tiendan a ser hidrofóbicas. Y pues este tipo de grupos se puede encontrar en muchas moléculas orgánicas, como por ejemplo en los lípidos. Y finalmente tenemos el grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo, pues una de las funciones que este desempeña es que estabiliza la estructura interna de las proteínas y es muy común encontrarla en aquellas proteínas que poseen cisteína, el cual es un aminoácido. Muy bien, entonces nos preguntamos, ¿cómo se formarán estas biomoléculas orgánicas? ¿Por qué? ¿A qué viene esta pregunta? Vean, las biomoléculas orgánicas o las moléculas orgánicas de importancia biológica que vamos a estudiar, pues son macromoléculas o grandes polímeros, no son moléculas chiquititas como por ejemplo el etanol, que solo tiene 2 carbonos, sino que son moléculas extremadamente grandes que pueden llegar a tener millones de carbonos en su estructura, como lo es en el caso del almidón. Y ya lo vamos a estudiar. Bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué es un polímero. Pues un polímero es una molécula orgánica que se forma por la unión de compuestos orgánicos pequeños. La palabra polímero proviene del griego que significa muchas partes, ¿sí? Y estos compuestos orgánicos pequeñitos son conocidos como monómeros. En ese sentido, un monómero será cada subunidad que conforma las grandes cadenas de una macromolécula o polímero. Y la palabra monómero proviene del griego que significa una parte. Es como imaginarse el abecedario que tiene 28 letras y nosotros acá, si ustedes se fijan, podemos formar innumerables palabras con solo esas 28 letras. Entonces, digamos que cada letra hace alusión a un monómero. Y el polímero vendrían a ser estas palabras grandes, como por ejemplo biomoléculas que nosotros formamos, ¿sí? Cada letrita vendría a ser un monómero y la palabra global viene a ser el polímero, ¿sí? La asociación de cada polímero. Y acá lo podemos ver representado con este tren, en donde cada vagón representa a un monómero, ¿sí? Los cuales están unidos por enlaces, ¿sí? Cada uno de estos viene a ser un monómero y la totalidad del tren, viene a ser el polímero. ¿Qué reacciones entonces están involucradas para la formación de estas moléculas orgánicas o para la formación de estos polímeros? Principalmente reacciones de condensación o reacciones de tipo anabólicas, las cuales implican la formación de nuevos enlaces, para lo cual es necesaria la pérdida de una molécula de agua, ¿sí? Entonces, cada monómero pierde agua y así se va formando un nuevo enlace. Y acá vemos, teníamos un monómero, luego tenemos una molécula en donde pues hay un enlace que ha permitido la unión de 2 monómeros y así sucesivamente. Si yo voy adicionando monómero, voy a lograr tener una gran cadena carbonada. Sin embargo, estas biomoléculas, pues digamos que la célula, para poder almacenarlas, las almacena en forma de polímeros. Sin embargo, habrá un momento en que la célula requerirá utilizar la energía que hemos almacenado en estos enlaces. Entonces, en ese caso, la célula, por medio de reacciones de hidrólisis o reacciones catabólicas,
rompe esos enlaces por medio de reacciones de tipo hidrolítica, ¿sí? Entonces se rompen esos enlaces y yo tengo nuevamente mis subunidades o monómeros que constituían a los polímeros. Muy bien. Bien, entonces el primer gran grupo de biomoléculas orgánicas que vamos a estudiar son los carbohidratos. Los carbohidratos son comúnmente conocidos como hidratos de carbono y esto pues debido a que son moléculas sencillas que se componen principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y acá pues tenemos la fórmula molecular de los carbohidratos, CH2ON. Bien, entonces como les decía, los carbohidratos son conocidos como hidratos de carbono debido a que por cada átomo de carbono existente en el compuesto X existe una molécula de agua, ¿sí? Además, son moléculas cuya principal función, ojo con esto, la principal función de los carbohidratos será almacenar energía o actuar como un soporte estructural, dependiendo el organismo en el cual estemos hablando. Así será la función que este carbohidrato desempeñe. Y como ya sabemos, pues los carbohidratos son muy comunes o están presentes en alimentos como las pastas, las harinas, en las frutas, etcétera, ¿verdad? Y pues prácticamente los carbohidratos desde el punto de vista químico son polialcoholes, los cuales poseen grupos funcionales ya sea de aldehídos o de cetonas. Si el grupo funcional que está presente en el carbohidrato es de un aldehído, las conoceremos como aldosas. Y si el grupo funcional que está presente en el carbohidrato es un grupo cetónico, pues estos carbohidratos se conocerán como cetosas. Acá tenemos la clasificación de los carbohidratos de acuerdo al número de monómeros que estén presentes, ¿sí? En el caso de aquellas estructuras o de aquellos carbohidratos unitarios o que tienen un solo monómero, se conocen como monosacáridos. Y estos pues contienen entre 3 y 7 átomos de carbono. Y una característica muy importante de los monosacáridos es que son fácilmente oxidables y son comúnmente llamados como azúcares. Luego tenemos los disacáridos, que son la unión de dos monosacáridos. Y estos pues generalmente adoptan una forma de anillos, los cuales se mantienen unidos por un enlace que se conoce como enlace glucosídico o glicosídico. Cualquiera de los dos nombres que ustedes pues quieran darle a este enlace es válido. Es el enlace que permite la unión de dos monómeros. Y finalmente tenemos los polisacáridos, los cuales pues ya serán las grandes macromoléculas que están formadas por unidades repetitivas de monosacáridos. En el caso de los monosacáridos, pues dependiendo el número de carbonos que estos posean, pues los podemos clasificar como triosas en el caso de aquellos monosacáridos que poseen 3 átomos de carbono. Y acá tenemos un ejemplo, tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Ambos compuestos son compuestos muy importantes porque se obtienen durante la glucólisis que se lleva a cabo en las células. También tenemos las tetrosas, que serán aquellos monosacáridos que estén conformados por 4 átomos de carbono. Las pentosas, que serán aquellos que estén conformados por 5 átomos de carbono. Y en este caso pues tenemos el ejemplo de la ribosa, que es un azúcar que forma parte del ARN. Además tenemos la
ribulosa, la cual es un azúcar o un intermediario que se obtiene durante el proceso de la fotosíntesis. Si se fijan, por este lado les he dejado los que tienen el grupo funcional aldehído y estos que tienen el grupo funcional de cetonas. Finalmente, pues tenemos las hexosas, las cuales pues están conformados por 6 átomos de carbono. Tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Los 3 tipos de azúcares son muy importantes porque proveen altas fuentes de energía a los seres vivos. Y las cetosas, que están conformados por 7 átomos de carbono. Si se fijan, algo muy particular de los carbohidratos es que ellos se nombran con la terminación osa. Para estos 2 primeros sí es la excepción, pero el resto sí se cumple la regla. Bien, acá tenemos otros ejemplos de monosacáridos, pero en este caso, pues por lo general los monosacáridos ellos no se mantienen en estado lineal, sino que más bien al estar presentes al interior de los organismos vivos, ellos tienden a ciclarse. Recuerden que los seres vivos, pues la mayor parte de nuestro organismo está conformado por agua, por tanto, estos monosacáridos al encontrarse en medio acuoso, casi siempre se van a encontrar de forma ciclada. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, una vez que estas moléculas se han ciclado, ellas adoptan, sus OHs adoptan configuraciones espaciales que pues determinan las propiedades de esta. Por ejemplo, si se fijan, acá tenemos la araminosa y la ribosa y la desoxirribosa, ambas son pentosas. Y si se fijan, pues sus grupos funcionales obviamente son los mismos. Entonces, vean algo muy particular. A pesar que ellas son pentosas y tienen una fórmula molecular igual, difieren en el arreglo o en la disposición de sus grupos OH. Por ejemplo, en este caso, este OH está orientado hacia abajo del plano y este hacia arriba, y por eso ya es un compuesto distinto. En el caso de la arabinosa, pues es un monosacárido que se utiliza mucho en el área microbiológica para poder fabricar medios de cultivos para las bacterias. Mientras que la ribosa ya decíamos que es un azúcar que forma parte del ARN. Y en este caso, la desoxirribosa, yo les decía que los monosacáridos son fácilmente oxidables. Y pues en este caso la desoxirribosa ha perdido un grupo o un oxígeno, ¿sí? Y a eso le confiere propiedades totalmente distintas. En el caso de la desoxirribosa, es un azúcar que forma parte del ADN. Bien, ¿cómo ocurre el proceso de ciclación de la glucosa en medio acuoso? Pues prácticamente los que intervienen en este proceso serán el carbono 1 de la molécula en forma abierta con el carbono 6, con el carbono 5, perdón. Entonces, al encontrarse la glucosa en un medio acuoso, esta tiende a ciclarse. Sin embargo, ella no se encuentra en una sola forma ciclada, sino que más bien el grupo OH que está presente en el carbono 1 puede adoptar 2 conformaciones, ya sea la conformación alfa será aquella cuando su grupo OH se disponga hacia abajo del plano, y la configuración beta, que será aquella configuración que tendrá el grupo OH hacia afuera o hacia arriba del plano, ¿sí? Estas 2 formas serán las que se encontrarán de la glucosa cuando ésta está en un medio acuoso. Bien, eso con respecto a los monosacáridos. En el caso de los disacáridos, pues ya decíamos que son aquellos que están conformados
por la unión de dos monosacáridos. Y algo muy importante es que ellos se mantienen unidos por medio de un enlace glucosídico o glicosídico. Y prácticamente estos se van a formar por medio de una serie de reacciones de condensación en donde pues debe de haber una pérdida de agua. Y en este caso yo acá les dejo el ejemplo de la maltosa y de la sacarosa. Si se fijan en el caso de la maltosa, esta está formada por una unidad de glucosa, por dos unidades de glucosa, mediante un enlace alfa 1,4, porque si se fijan son los OHs que están orientados hacia abajo los que se han unido, ¿sí? En el caso de la sacarosa, esta está conformada por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa mediante un enlace alfa 1,2. Muy bien, en el caso de la sacarosa, pues como es el disacárido que yo creo que todos más comúnmente conocemos y es conocida coloquialmente como azúcar de mesa. Y esta pues por lo general se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha. Y como ya veíamos en la lámina anterior, consta de una subunidad de glucosa y una de fructosa y esta se mantiene unida mediante un enlace alfa 1,2. Otro disacárido muy importante para los seres vivos es la lactosa, la cual es conocida como azúcar de la leche. Y en este caso, este disacárido está formado por una unidad de beta-galactosa y una unidad de alfa-glucosa. Y acá lo podemos ver que en la galactosa, el OH que estaba presente o que ha formado el enlace es el que estaba orientado hacia arriba del plano, mientras que en el caso de la glucosa es el que está orientado hacia abajo del plano. Otros dos disacáridos muy importantes son la maltosa y la celobiosa. Si se fijan, ambos disacáridos están conformados por unidades de glucosa, ¿sí? Las dos moléculas o los dos monosacáridos que forman tanto la maltosa como la celobiosa son disacáridos. Pero en el caso de la maltosa, pues esta se obtiene por degradación del almidón mediante hidrólisis y uno de los usos que se le da es durante la fermentación de la cerveza. En el caso de la celobiosa se obtiene de la celulosa. Y vean que en el caso de este disacárido no es digerible por mamíferos, solo por rumiantes, gracias a que los rumiantes pues tienen cierto tipo de bacterias que les ayudan a degradar los enlaces que están presentes a la celobiosa. Pero ¿a qué se deberá que la maltosa pues sí sea digerible por los mamíferos y la celobiosa no? Pues si se fijan, el arreglo del enlace en estas dos moléculas es diferente. En este pues es un enlace alfa, mientras que en este es un enlace de tipo beta. Y pues prácticamente solo los rumiantes son los únicos que tienen la capacidad de degradar los enlaces beta, mientras que el resto de mamíferos pues no somos capaces, solamente podemos degradar el enlace alfa. Algo muy importante es que todos los monosacáridos y la mayoría de disacáridos tienen la capacidad de actuar como azúcares reductores. El único disacárido que no tiene poder reductor es la sacarosa. Muy bien. Con respecto a los polisacáridos, como ya decíamos, estos van a ser macromoléculas que van a consistir en unidades repetitivas de monosacáridos. Y además son los carbohidratos más abundantes de la naturaleza. Y un polisacárido puede ser una cadena larga simple, es decir, una cadena lineal, o una cadena larga y ramificada, ¿sí? Entonces, recordemos, los monómeros que forman a los carbohidratos son los
monosacáridos. Y los polímeros que forman a los polisacáridos son los polímeros que forman a los carbohidratos son los polisacáridos. Muy bien, entonces, como veíamos en unas láminas atrás, los polisacáridos pueden tener dos funciones. Pueden tener función de reserva o función estructural. En el caso de los polisacáridos de reserva tenemos al almidón y al glucógeno. Y en el caso de los polisacáridos estructurales tenemos a la celulosa y a la quitina. Bien, vamos a comenzar estudiando los polisacáridos que actúan como una reserva energética. Y tenemos el almidón. El almidón es un ejemplo de polisacárido que actúa o que tiene una función de ser reserva energética, ¿sí? Entonces, el almidón es almacén de energía en plantas. Ojo con esto, el almidón almacena energía en las plantas. Y un ejemplo muy común en donde podemos encontrar el almidón es en las papas. Y el almidón es un polímero que consiste en subunidades de alfa-glucosa. Estos monómeros de glucosa se van a encontrar unidos por medio de enlaces alfa-1,4 glicosídicos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el almidón pues es como se encuentra o es una combinación de dos conformaciones, las cuales son la amilosa y la amilopectina. En el caso de la amilosa, pues serán aquellas unidades de almidón ramificadas que adoptan una forma de espiral, pero que no son ramificadas, ¿sí? La amilosa es una estructura del almidón que es larga, pero no es ramificada. En el caso de la amilopectina, serán aquellas cadenas de almidón muy largas, pero que además se encuentran ramificadas. Sin embargo, la forma más abundante es la amilopectina. Y acá en la imagen nosotros podemos ver una micrografía del almidón, en donde estas son células vegetales, en donde podemos observar los gránulos de almidón. Sí, las plantas pues tienen unas estructuras especializadas que les permiten o que les facilitan el almacenamiento del almidón. Estas estructuras se conocen como amiloplastos, ¿sí? En los amiloplastos se localiza gran parte del almidón de las plantas. Y pues existen ciertas técnicas de laboratorio que permiten identificar la presencia del almidón en una muestra vegetal. Una de ellas es adicionando Lugol a una muestra. Nosotros sabemos que el Lugol está conformado de yodo, entonces prácticamente lo que ocurre es un fenómeno físico en donde el almidón pues atrapa el hidrógeno y esto provoca un cambio de coloración en este, provocándose el aparecimiento o el surgimiento de una coloración un tanto violeta o azul. En este caso, como el almidón está conformado por enlaces alfa, prácticamente todos los organismos tenemos la capacidad de poder degradar esta enzima. La enzima que es la responsable de degradar los enlaces del almidón se conoce como amilasa. Muy bien, el segundo polisacárido que actúa como reserva energética es el glucógeno. Sin embargo, este almacena energía en tejidos animales, ¿sí? El almidón era en plantas y el glucógeno es en animales. Y pues, los monómeros que lo conforman también están conformados por enlaces alfa-1,4. Es un polímero muy ramificado y muy soluble y la mayor parte de esta se almacena en el hígado y en el músculo estriado. Sin embargo, la principal diferencia que existe entre el almidón y el glucógeno es que pues es altamente ramificado y que tiene un peso molecular más pequeño. El glucógeno pues por lo general tiene
unos miles de unidades de glucosa, sin embargo el almidón puede tener millones. Muy bien, eso es con respecto a los polisacáridos que actúan como reservas energéticas. El otro grupo de polisacáridos son aquellos que actúan como soportes estructurales y un ejemplo de ellos es la celulosa, el cual es el carbohidrato más abundante de la naturaleza y es el componente principal estructural de las plantas, es decir, la celulosa forma parte de las paredes celulares de las plantas, dándole estructura y soporte a cada célula individual. Además, es un polisacárido insoluble y no ramificado, es decir, es una molécula lineal, la cual se compone de muchas moléculas de glucosas muy juntas entre sí. Ahora bien, ¿por qué es un polímero insoluble y además, pues, no es digerible para los mamíferos? Esto es debido a los enlaces beta que mantienen unidos a la glucosa. Y acá pues yo les dejo el ejemplo entre el almidón para que ustedes comparen entre el almidón y la celulosa. Si se fijan, en este caso todos los grupos OH del carbono 2 están dispuestos hacia un mismo plano. En cambio, en la celulosa los grupos OH se van alternando. Y aquí lo pueden ver, debido pues a los enlaces beta que están presentes y que lo hacen indigerible para los seres humanos. ¿Pero a qué se debe que pues la celulosa le confiera un gran soporte estructural a la planta? Pues es debido a que ésta tiene la capacidad de compactarse fuertemente al interior de las células. Acá podemos ver una micrografía. Si lo observamos a 0.5 micrómetros, esta se vería como pequeñas fibritas, pero cada una de estas fibritas contiene en su interior alrededor de 80 moléculas de celulosa, las cuales están asociadas y unidas fuertemente mediante puentes de hidrógenos entre los OH que están presentes en el carbono 3 y en el carbono 6. Y gracias a estos puentes de hidrógeno es que la molécula tiene una gran resistencia. ¿Sí? Entonces los únicos que pueden degradar a la celulosa son los rumiantes, porque como ya les decía, ellos tienen bacterias que sintetizan celulasa, una enzima pues que degrada a la celulosa. Y finalmente, el último polisacárido de tipo estructural es la quitina, la cual está conformada por subunidades de N-acetilglucosamina, unidas por medio de enlaces glucosídicos. La quitina pues es un polisacárido que tiene alta resistencia mecánica y forma parte del exoesqueleto de crustáceos y además también forma parte de la pared celular de los hongos. Y acá pues está el ejemplo o la estructura que guarda la quitina. Y si se fijan, en este caso pues la quitina está conformada por subunidades de acetilglucosamina. Bien, para finalizar, también existen otro tipo de carbohidratos que tienen la capacidad de unirse con proteínas y con lípidos y que son componentes muy importantes de la membrana celular. En el caso de las glucoproteínas, que las podemos ver acá, pues estos carbohidratos tienen función de reconocimiento celular, también tienen la capacidad de poder adherirse con otras células o inclusive de actuar como defensa contra algunos agentes patógenos. En el caso de los glucolípidos, pues también actúan como reconocimiento celular. Muy bien, por este día
Para esta clase esto es todo. Les voy a habilitar un foro de preguntas para que pues ustedes puedan solventar algunas dudas y yo les voy a dejar ahí unas preguntitas que les van a servir un poquito de repaso para el examen parcial. Cuídense mucho y bendiciones.